todos los vuelos conducen a Arabia Saudita. Estoy tratando de cambiar una famosísima frase, amigos, todos los caminos conducen a Roma, pero esta vez hablaremos de Arabia Saudita como el epicentro, aparentemente, de un nuevo momento. Arabia Saudita podría convertirse, por un lado, en el inicio del fin del conflicto. Podría convertirse también en una suerte de cementerio, entre comillas, para la OTAN. Podría convertirse, entre otras cosas, en un punto de no retorno. Vamos, sabemos que Rusia y Estados Unidos dialogarán con sus respectivas delegaciones para resolver la situación de Ucrania. ¿Eso garantiza que hay acuerdos? No sabemos. Hay mucho para hablar al respecto, amigos. Llegó la delegación rusa ya con Sergei Lavrov a la cabeza para conversar con los enviados de Donald Trump y vamos a ver hasta qué punto esta primera reunión en la era Trump-Putin, al menos en este momento, en esta coyuntura, marca un nuevo momento en el conflicto. ¿Tendrá o no tendrá influencia esta conversación? Porque Europa, por supuesto, no está dispuesta a escuchar lo que se diga en esta mesa de negociaciones. Sorprendentemente, no sé si sorprendentemente, pero hay que decirlo de esta manera, están del lado de Zelensky, algo que pocos preveían. O bueno, no sé si del lado de Zelensky o más bien del lado del conflicto, que creo sería lo más exacto. Amigos, historia pura la que se escribirá en los próximos días, en las próximas horas, para ser más precisos. Y vamos a hablar de esto con un invitado de lujo, con el señor Fernando Moragón, a quien tenemos hoy en Prensa Alternativa, como es habitual, los lunes y miércoles. Le doy la bienvenida a nuestro espacio, a nuestro querido Fernando Moragón, quien nos va a dar sus impresiones de lo que está pasando. Fernando, la reunión clave de Arabia Saudita, momento histórico, ¿es o no es el punto de quiebre? ¿Qué impresiones tienes tú en esta antesala, en todo lo que se ha dicho en Europa, que está retorciéndose y muy fastidiada con Donald Trump, en un Trump que dice abiertamente, se terminó lo que ustedes estaban tramitando, y una Rusia que también lo dice, ¿no? Lo dijo Lavrov. ¿Para qué rayos necesitamos a Europa en la mesa de negociaciones? ¿No? Es importante claro. Su presencia. Fernando, ¿qué impresiones tienes tú sobre este momento histórico? Bueno, quiero empezar porque lo tengo aquí y es muy significativo, ¿no? Del enfado terrible y la pataleta. Pataleta de impotencia, porque no tienen capacidad de hacer nada. Quiero decir, por mucho que ahora estaban reunidos, o estaban tal, Macron había hecho una convocatoria de urgencia y estas cosas, es una convocatoria de urgencia de enanos políticos, con lo cual, bueno, pues como si nos reunimos unos cuantos amiguetes con yo y tal para decidir el destino del mundo, pues no lo vamos a decidir porque no pintamos nada. Pues esto es lo que está pasando, que es que los europeos no han asimilado que ya no son nadie y que no pintan nada, que son simples esbirros y vasallos de Estados Unidos. Y con lo cual, al final, les guste o no, van a hacer lo que diga Estados Unidos. Si te pongo, es que lo tenía aquí y me hizo mucha gracia. Donald Tusk, o Tusk, como se diga, el primer ministro polaco, que fue un alto cargo también, no me acuerdo ahora, de la Unión Europea. Bueno, pues después de lo de Múnich, de la famosa conferencia de Múnich, que pasará a la historia, parece que lo de las conferencias de Múnich están destinadas a pasar a la historia, ¿no? Pues hizo estas siguientes declaraciones. Es toda una idea ya digo, del enfado, del rebote que tiene esta gente, que no se esperaban algo tan contundente en tan poco tiempo por parte de Trump. Y dice Donald Tusk, o Tusk, como turista me gusta mucho este lugar, se refiere a Múnich. Gente agradable, cerveza perfecta, una pinacoteca increíble. Como historiador y político, lo único que puedo decir hoy es Múnich, nunca más. Esto te dice todo. Luego ha salido diciendo ya, esto lo dijo ayer, tal, luego hoy tal ya ha salido diciendo, por supuesto, si hay algo, Polonia se va a negar a mandar tropas en cualquier situación y circunstancia, ¿no? Ya muertos de miedo, porque le van a dejar solitos, y claro, solitos saben que no pintan nada, ni militarmente no pintan nada, no son nadie. Pero fíjate, la diferencia de Tusk, es decir, o Tusk, como se pronuncie, un globalista wokista, como la mayoría de los líderes europeos, con alguien
que apoya a Trump, que está en su misma línea ideológica, un conservador, ultraconservador como Víctor Orbán. Fíjate lo que dice Víctor Orbán. Le voy a quitar el sonido y os lo leo. Y os leo lo que dice Víctor Orbán. En una entrevista que ha hecho con... Fue un malentendido por su parte. Pensaron que Occidente los apoyaría, a los ucranianos, para siempre. Y por lo tanto, su comportamiento no fue exactamente el que se considera normal, el de los ucranianos. Porque si estás en problemas y necesitas ayuda, vas a algún lado a pedirla, dice Orbán. No es el tono adecuado en el que se comunican con nosotros, de todos modos, pero vinieron y vieron que podían hacerlo porque Occidente permanecería a su lado. Si comprendes bien la historia de la política occidental, esto es un concepto erróneo, por así decirlo. No es lo que ha terminado Occidente en los últimos años. Así que estaba seguro de que tarde o temprano les dejarían solos y les dirían: chicos, la guerra ha terminado, el apoyo financiero ha terminado, el apoyo militar se ha terminado, hagamos un trato, incluso si tienen grandes pérdidas, este es el momento adecuado, no queremos arriesgarnos a una tercera guerra mundial, no queremos arriesgarnos a un conflicto directo con Rusia en el campo militar. Es decir, así que, dice Orbán, así que en mi corazón está con los ucranianos, pero están en un gran problema. Es decir, está retratando justamente lo que decíamos antes, es decir, la política europea y de Estados Unidos, lo que pasa es que los europeos ya no pintan nada, y ha sido siempre una política en la cual solo hay intereses y quien en un momento es tu amigo, luego puede ser tu enemigo. Y tus aliados son instrumentos, no son aliados realmente, son instrumentos del más poderoso que tú utilizas en función de tus necesidades y son de arrojar y tirar. Y Ucrania desde el primer momento se veía, o sea, es que esto desde que empezó la guerra, que era un instrumento de Estados Unidos para debilitar a Rusia. Que es que el famoso informe del 2019, creo que es, de la Rand Corporation, ya lo decía. Y es que prácticamente han seguido el guión. Y como instrumento que es, ha llegado el momento en el que ese instrumento ya no sirve para lo que lo querían, con lo cual ahora lo arrojan a la basura de la historia. Y punto. Es decir, Fernando, y ha sido, a ver, yo, digamos, lo veo de un modo muy, muy puntual, que le cae como anillo al dedo, al menos en la política exterior estadounidense, la llegada de Trump. Yo me imagino que con la permanencia de los demócratas, con Kamala Harris como mandataria, todo lo que estamos observando ahora mismo sería muy difícil de digerir para Occidente. O sea, no estaría pasando lo que está pasando probablemente si es que se hubiese reelecto Joe Biden, digo, si es que se hubiese presentado previamente a las elecciones, o si hubiese ganado Kamala Harris, al menos desde el lado, desde la narrativa, digo, porque acá es muy importante en toda esta historia lo que intenta proyectarle al mundo occidente, lo que intenta proyectar Estados Unidos. Ahora, el gran dilema para la Unión Europea y para Reino Unido también en general, para Europa, digo, es que no hay no hay argumentos que expliquen un viraje en sus políticas. Están atrapados, a diferencia de Estados Unidos, que al menos con la llegada de Trump tiene como sustentarle al mundo y a la propia Ucrania un cambio de perspectiva respecto al conflicto. O sea, al menos justificado está, porque Trump obviamente siempre habló de la guerra como algo innecesario. En Europa la situación no es así. No hay algo que actualmente les permita cambiar el guión. O sea, van a quedar en un ridículo total. Salvo, claro, que haya un cambio dramático en las directivas de la Unión Europea, cosa que no está pasando. Salvo, claro. A ver. Sí, claro. Sí, no. A ver, lo que pretende Trump, no olvidemos una cosa. Es decir, primero, Estados Unidos es el imperio. Era el imperio con Biden, es el imperio con Trump. Lo que han cambiado de emperador y de política imperial. Pero siguen siendo imperialistas, ¿eh? Esto no hay que olvidarlo, ¿no? Trump no es un pacifista demócrata que va a llevar los derechos humanos al mundo. No, todo eso le importa un pimiento. Y se tiene que hacer una guerra, la hará. Es decir, esto que quede claro. Ahora bien,
tienen una concepción del imperio distinta y de las estrategias que tienen que llevar a cabo. Y ahí es donde está la diferencia con Biden y los demócratas. Frente al globalismo wokista, es decir, al globalismo en que iba en contra de los estados-nación, que quería disolverlos y que las grandes corporaciones mandaran en el mundo, el globalismo de Davos, para entendernos, y el wokismo este de trans, que quería disolver la familia, etcétera, etcétera, pues eso se ha acabado. Es decir, eso Trump es contrario, porque además piensa que debilita a Estados Unidos, cosa que en eso yo creo que tiene razón, incluso militarmente. Y por eso se lo está cargando y está haciendo una limpieza espectacular, porque nos hemos quedado con la USAID, pero ha seguido. La National Endowment for the Democracy, la famosa NET, está haciendo una limpieza, pero tremenda. Pero es que no solo es en la NET, es que ahora mismo está cesando o haciendo que se vayan, que para el caso es lo mismo, fiscales en el Departamento de Justicia y tal. La fiscal general está haciendo una limpieza de fiscales. Todos los que intentaron cargarse a Trump están siendo echados a la calle. Y está haciendo más limpieza del Estado profundo. Es decir, lo que está haciendo Trump ahora mismo en casa es limpieza, vamos a ver hasta dónde puede llegar, hasta dónde le dejan o no, pero está haciendo limpieza de todo el Estado profundo que fue contra él y que estaba comprometido, muy comprometido con el programa, digamos, demócrata, globalista, wokista y con la guerra de Ucrania. Esos no está quedando ni uno, los están laminando. Todos a la calle. Y si eso lo está haciendo en casa, su principal núcleo de vasallos, pues hombre, va a hacer lo mismo. Y es a lo que ha venido Vance y a lo que ha venido el secretario de Defensa a la conferencia de Múnich, antes a Ramstein y tal, a decirles, pues esto se ha acabado. Es decir, primero, ustedes no son nadie. En el tema de Ucrania no tienen ni voz ni voto. Cero. Nos da igual lo que piensen. ¿Qué poder tienen ustedes? ¿Tienen poder militar? No. ¿Tienen poder económico? No. ¿Tienen independencia o soberanía? No. Que se lo preguntan a los alemanes que le destruyeron el Nord Stream y Sol se cayó como iba a decir una burrada, se cayó como una jinetera, que dirían en Cuba. Como decimos aquí. Sé que ustedes no son nadie. Así que vamos a hacer lo que nosotros queramos. Y ahora, a nosotros nos interesa desactivar el conflicto en Ucrania. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo fundamental, muy por encima del tema de Ucrania, China. Y una de las cosas que se han dado cuenta los norteamericanos con la guerra de Ucrania es que lo que ellos, digamos, consideraban sobre sí mismos en cuanto a su poder militar era mentira, que no son tan poderosos. Y se han dado cuenta, y lo han visto cuando han tenido que ponerse a producir munición, que no eran capaces de hacer la suficiente o de fabricar la suficiente munición, todos los países de la OTAN, para poderla suministrar a Ucrania, que por lo menos acercara la capacidad de producción de munición de los rusos. Es que toda la OTAN en un año era incapaz de producir lo que Rusia produce en un trimestre. Toda la OTAN. Es decir, y entonces se han dado cuenta de eso. Y entonces han cambiado de estrategia y han dicho, esto hay que cerrarlo porque esto es una distracción. El tema de Rusia, además, no olvidemos también una cosa, en esa lucha contra el wokismo, es decir, contra lo que diríamos la Agenda 2030, la Agenda Trans, etcétera, etcétera, coincide con Putin. Es decir, los dos tienen la misma concepción de estados soberanos, industrializados, no financiarizados, como es el caso de Estados Unidos, que vive de las rentas, es un país rentista, ¿no? Productivos, por lo tanto, que defienden la familia, que defienden las tradiciones de cada país, que al mismo tiempo defienden una relativa autarquía, relativa, pues no se puede tener mucha o toda, que al mismo tiempo defienden, pues eso, son antiglobalistas, el Estado-Nación, entonces son soberanistas. Entonces, bueno, pues es que Trump tiene mucho en común con Orbán o con el mismo Putin, y de ahí que vaya a ir a cargarse, y se lo va a cargar a todos
los globalistas, es decir, a Macron, a Scholz, al que va a suceder a Scholz, a Merz, es decir, después de las elecciones, bueno, por supuesto a von der Leyen, a toda esta recua de individuos impresentables. Por eso Macron, muerto de pánico, ha generado una reunión de emergencia con todos estos aquí, fundamentalmente la parte occidental. Ahí no está Orbán, no está, quiero decir, están los globalistas wokistas, que son la inmensa mayoría, que no son todos, y están ahí viendo cómo salvar el pellejo, cambiando de chaqueta, haciendo lo que sea. Pero estos por eso están muertos de miedo, y ese es el gran golpe que ha pegado Vance y que ha pegado Peter Hegseth, como se diga, el secretario de Defensa norteamericano, en las 3 días estos tremendos que ha habido la semana pasada. Es que se ha cargado la OTAN. Le ha dicho, miren, la OTAN ya no me interesa. No sirve para nada. Es decir, la OTAN ya no me sirve para nada. Y eso lo dice el secretario de Defensa de una forma muy clara. Va y suelta, además con un tono duro, o sea, nada de amable, y remarcando las palabras y determinadas palabras, ¿no? Dice, miren ustedes, básicamente lo que dice. No, primero, hemos hablado con los rusos porque no da la gana. Si a alguien no le gusta, es su problema. Porque nosotros hablamos con quien nos da la gana, porque para eso somos la potencia hegemónica mundial. Y ustedes, los señores europeos, son los vasallos. Ustedes en esto no van a tener ni voz ni voto. Nada. A los ucranianos les informaremos. A ustedes ni eso. Es decir, porque al final con los ucranianos tendremos que utilizarlos para que alguno firme. Firme lo que le vamos a poner delante, ¿eh? No va a hacer otra cosa. Y ese no va a ser Zelensky. Pero bueno, centrémonos. Por eso Zelensky está ahora mismo, como un loco, haciendo declaraciones contradictorias, con un ataque de nervios. Bueno, en fin, está porque sabe que le quedan muy poco tiempo y que se lo van a cargar. Políticamente, ya veremos si se lo cargan de otra manera, que no sea solo política. Pero lo que va y dice, señores, o sea, que esto, más claro, agua. Dice el secretario de Defensa norteamericano, señores, en el tema de Ucrania, y les está diciendo lo que van a hacer. O sea, no les está pidiendo consejo ni opinión. Es una orden. Lo que está diciendo. Miren, señores, no es realista hablar de que se puede volver a las fronteras de 2014. No se va a volver. Punto. Siguiente. Ucrania no va a estar en la OTAN. Punto. Siguiente. Además, en el caso de que haya que mandar tropas después de un acuerdo de paz, etcétera, etcétera, ya se verá, tropas allí a lo que quede de Ucrania, la mandarán ustedes, los europeos, y si quieren a alguien de fuera, le pueden invitar. Si alguien quiere venir, oye, pues que se sume. Pero Estados Unidos no va a mandar tropas. Otro golpetazo. Y además, ya, por si que no les quedaba a ustedes claro, si mandan ustedes tropas allí, es por su cuenta. Porque la OTAN en esto no tiene nada que ver. Y nadie se puede aplicar el artículo 5. Porque para eso somos nosotros los dueños de la OTAN, y el artículo 5 se aplica cuando nos da la gana a nosotros. Y si no nos da la gana, no se aplica. Pero es que no van a ir ni siquiera como OTAN. Es su problema. Ucrania es el problema de los europeos. Nosotros vamos a hacer lo que queremos conveniente, y además, al señor Zelensky, eso yo no lo hice ahí, eso fueron conversaciones posteriores, al señor Zelensky le presentamos un papel para que lo firme, que no lo firmó, pero bueno, lo terminará firmando, bueno, no tiene otra opción, en el que nos vamos a quedar con las tierras raras y con todo lo que tenga. Minerales, gas, petróleo, las tierras negras, en fin, nos vamos a quedar con todo. Porque llega Trump y dice, da igual la cifra, Trump se inventa las cifras y tal, pero eso es lo de menos. Es decir, $500,000, que lo debe. Básicamente, lo que se gastó Biden con ustedes, esto no lo tienen que devolver. Porque esto fue cosa del imbécil de Biden, y ahora no está Biden, estoy yo, y quiero recuperar el dinero malgastado por Biden. Ese que se perdió con la USAID y con otros organismos. Así que me los van a devolver. Por un lado, los ucranianos. Como ustedes no tienen dinero, están quebrados, pues no les puedo pedir dinero, porque no tiene sentido. ¿Qué les pido? Que me paguen en especie, mejor dicho. Es decir, con minerales estratégicos, tierras raras, uranio, litio, con todo lo que tengan.
o que les quede, cuando en lo que quede de Ucrania. Fernando, Sí, disculpa, hasta este punto quisiera hacer una pequeña observación sí. porque hoy leía, por ejemplo, un artículo de la NBC News, hablaba sobre cómo para que se ejecute este plan, digamos, Estados Unidos pueda tener acceso a lo que menciona las tierras raras y otros recursos, va a ser quizás fundamental que envíen tropas. Y la NBC lo informaba y hablaba de esto, ¿no? Es muy probable que la administración Trump envíe tropas a Ucrania para poder asegurarse y garantizar el acceso a estos recursos, pero por supuesto también entra acá la interrogante. ¿Y cómo lo va a tomar Rusia? Porque claramente hay Okay. actualmente tropas rusas y por supuesto cuando el conflicto termine, no es que saldrán de inmediato del suelo ucraniano. Hay también una controversia que nace a partir de esto. Bueno, habrá que ver si eso lo hacen al final o no, porque todavía todo está muy abierto. Pero supongamos que lo hacen. Es decir, si lo hacen será pactado con los rusos. Es decir, una vez que hayamos determinado la parte que se queda a Rusia y lo que queda de Ucrania, en lo que queda de Ucrania, yo hablaré con los rusos, que también tendrán presencia seguramente de alguna manera allí, en lo que quede de Ucrania, y para garantizar, porque no me fío de los ucranianos, para garantizar que me quedo con lo que han firmado que me voy a quedar, con las tierras raras, con el uranio, con los minerales de todo tipo y condición, eso, pues sí, a lo mejor para protegerlo pues pongo soldados, pero no los pongo para ir contra los rusos, los pongo para ir contra los ucranianos, para protegerme mis nuevas posesiones, mis nuevos intereses en Ucrania, porque no me fío ni de los europeos ni de los ucranianos ni de lo que firman. Es decir, con lo cual, eso será pactado con los rusos. Si eso llega alguna vez a suceder, cosa que dudo, pero bueno, no creo que les haga falta a los norteamericanos, será pactado con los rusos. Y será muy posterior. Es decir, estamos hablando ya de un proceso en el cual ha habido ya un acuerdo de paz y como fruto de ese acuerdo de paz, los norteamericanos han pactado con los rusos que van a entrar exclusivamente a proteger sus intereses económicos allí. Es decir, o sea, que sería algo muy al final del proceso, cuando ya prácticamente todo está acabado. Pero no lo que les está diciendo ahora los europeos. No. Si hacemos una negociación y hay un periodo transitorio y tal, en el cual hay que mandar tropas allí, o si ustedes quieren hacer el tonto y ir a pelear con los rusos, que sepan que no cuenten con nosotros, que van a escalar ustedes solos y que van a ir los franceses, los británicos, los alemanes, todos estos, muy valientes, van a ir ustedes a pelear con los rusos sin el apoyo de Estados Unidos, pues no vamos a mandar tropas. Y si los matan, es su problema. Tal cual, se lo ha soltado. Es decir, por eso estamos hablando de que estamos ante el fin de la OTAN. Se acabó. Porque la OTAN es patrimonio, propiedad de Estados Unidos, no del imbécil de Mark Rutte, que ya está cambiando de posición, ya está diciendo, bueno, no, claro, porque Mark Rutte, ¿quién es? Un portavoz, aunque se llame secretario general, no manda nada. En la OTAN manda Estados Unidos, no los europeos. Nunca, jamás ha sucedido eso. Con lo cual, en la OTAN será lo que dice Estados Unidos, punto. Y si alguien disiente, le pegarán un tortazo y dirán, a ver, tú, imbécil, vamos a ver, ¿cómo quieres que te retorza el brazo? Porque esto, lo que parece que nos enteran algunos, especialmente los europeos, la geopolítica o las relaciones internacionales o la geoeconomía, como queramos llamarlo, son relaciones de poder puro y duro. Ese poder puede ser militar, ese poder puede ser también económico, puede ser propagandístico, de ingeniería social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es de poder. Y los europeos, cero, no tienen poder ninguno, y especialmente militar. Y entonces llega aquí y dice, mire ustedes, que ya lo ha dicho de hace tiempo, esto de tener que pagar yo por la defensa de los europeos, se acabó. Y le voy a subir esto al 5% del PIB, el gasto de defensa. Gasto de defensa que se lo van a gastar ustedes, por supuesto, en comprar armamento a Estados Unidos para tener satisfecho al complejo militar industrial norteamericano. Y si alguien se niega, se van a enterar. Es decir, vamos, o sea, vamos a ver, si no tuve ningún problema, la administración Biden, que era, digamos, entre comillas, más comprensiva con los líderes europeos y no tuvo problemas en cargarse el Nord Stream,
ya ves tú los problemas que tiene Trump en hacer eso o algo más burro, es decir, contra cualquiera de los tontos de los europeos que intente ir por libre. Pues el tortazo es espectacular y tienen 1000 formas de hacerlo. Es decir, los europeos están de pataletas con niños enfadados, pero al final el director del colegio, que es el que manda y el que tiene la regla para pegar así a los niños en la cabeza, pues va a decir, pues se acabó la tontería, ya está bien, vale, venga, sí, bueno, os dejo protestar, pero solo protestar. En el momento que hagáis algo, viene, nunca mejor dicho, el tío Sam con el castigo. Y como el tío Sam sí tiene poder, no como los europeos, pues lo va a ejercer. Y por eso vamos a ver a una Europa que va a protestar y si alguno, como los británicos, que tienen una agenda distinta a la norteamericana, intentan hacer algo, que serían los más peligrosos desde el punto de vista de Trump, pues les pegará un tortazo. Ya hemos visto a Vance. El discurso de Vance es histórico. ¿Por qué es histórico? Porque lo que dice es fundamentalmente verdad, aunque también es aplicable a Estados Unidos. Ni es una democracia Estados Unidos, ni hay libertad, ni nada por el estilo. Es decir, ni derechos humanos, ni todo esto. Esto es una quimera que no ha existido nunca, ni en Europa ni en Estados Unidos. Pero bueno, pero lo utiliza como un instrumento para atacar a los europeos. Dice, uy, señores europeos, verán, le voy a contar una cosa, dice Vance, más o menos. Nosotros estábamos unidos históricamente, el lazo transatlántico, la OTAN, es decir, porque teníamos valores compartidos, como la democracia. Y ustedes ya no son una democracia. Y no solo que no sean democracias, es que van por ahí dando golpes de Estado como en Rumanía. Se lo soltó así. Y encima hacen como el excomisario Henri Breton, que se jactan de ello. Y dicen, no. Si en el caso de que Alternativa por Alemania pueda ganar en Alemania las elecciones de la semana, vamos, de este fin de semana, haremos lo mismo que en Rumanía, dijo Breton. Nos cargaremos la democracia. Entonces, eso, que le importa un pimiento a Estados Unidos, que Europa sea democrática o no, lo utiliza para ir contra los europeos y decirles, ven, ustedes ya no son demócratas y tienen además una Unión Europea que es nada democrática. Así que, como la alianza era una alianza entre democracias y los norteamericanos somos una democracia y ustedes ya no lo son, la alianza se rompe. Esto es lo que les ha contado Vance y por eso están todos muertos de pánico. Porque se quedan sin, digamos, la garantía que les daba a Estados Unidos para de alguna manera apoyarles en las situaciones difíciles. Pero no contra los rusos. Lo que dice Vance es tremendo. Es cuando dice aquello de, no, a ver, Europa tiene un gran problema, pero no es, su problema no es Rusia. Es que lo dice así. Su problema no es Rusia, no. Ni siquiera China, tampoco, no. El problema es interno, es de ustedes. Es decir, carga directamente contra los europeos. Es decir, se acabó. Lo que escenifica Vance en ese discurso de Múnich es hasta aquí hemos llegado. Es decir, estoy harto de ustedes y de sus tonterías, de una panda de países, iba a decir una barbaridad, de excrementos, de países excremento, es decir, que ya no son nada ni nadie. Tenéis más que ver lo que es Francia, la grandeza, la potencia nuclear que va a defender a la Unión Europea, te partes de risa, que acaban de echar de toda África. Son incapaces de mantener sus neocolonias y ustedes me vienen a contar algo. Vea, por favor, se parten de risa los norteamericanos. Entonces, a toda esta recua de imbéciles, es decir, que están muertos de miedo porque les ha tocado ahora un tío que es contrario a sus ideas y a los chiringuitos que venían montado, como la USAID. Es decir, igual que ha desmantelado la USAID, pues va a hacer lo mismo con los chiringuitos europeos de toda esta panda de globalistas, porque van por ellos. Y lo que van a hacer es o cambiar de bando o, pues bueno, o aguantarse. Pero van porque saben que no le queda otra. Es decir, y por eso están muertos de pánico. Y por eso Orbán, que es aliado de Trump y que es soberanista y no es globalista, es antiglobalista, está tan contento. Y por eso también saca el discurso, que no es casualidad, también saca el discurso Vance antimigración, que es el mismo discurso de Orbán. Es decir,
Está claro, es decir, va por ellos. Es decir, y que como saben que no se pueden escapar, están buscando a ver qué hacen, sálvese quien pueda, pero vamos, no tiene futuro ninguno, por eso es histórico. O sea, la OTAN, finito, caput, se acabó. A ¿Que propósito, formalmente pueda seguir existiendo? Sí, claro, no, pero está vaciada de contenido. a propósito de eso, Fernando, hay un artículo que justo me compartía Lorenzo, muy, muy interesante, por cierto, e invitamos al público a acceder a él, Ajá. en el que te refieres a este asunto, ¿no? Digamos, tuviste una conversación con el medio Negocios TV y OTV y hablaste a propósito de esto, sobre esta realidad que algunos se atreven a negar, ¿no? O sea, tú dices Claro. abiertamente, no es el fin de la guerra de Ucrania, es el fin de la OTAN. Es un artículo muy interesante que vamos a compartir en la descripción del video, vamos a poner el enlace para que usted pueda verlo, pero que básicamente, Fernando, es una realidad que pocos han observado, porque claro, las miradas se centraron en Ucrania, en Zelensky, pero no, hay otros, hay un efecto dominó, hay otros caídos, hay otros eh, gigantes que van a saborear una derrota histórica. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto, Fernando? Pues nada, esto ya digo, surgió a raíz de una intervención en Negocios TV, hablando justamente de todo este lío que se había montado la semana pasada. Entonces, pues escribí ahí un pequeño artículo en el que reparto, digamos, tortazos a diestro y siniestro, especialmente duro con Zelensky, obviamente, un criminal de guerra que debería estar juzgado en un juicio equivalente a lo que fue el juicio de Nuremberg, y además lo digo así, tal cual, y debería tener el mismo final que tuvieron, por ejemplo, Alfred Joll o el general Keitel. Y por si no lo saben, en el juicio de Nuremberg, Joll y Keitel, entre otros, fueron condenados a pena de muerte y ahorcados. Este es el final que debería tener un genio, bueno, es que no se puede decir las palabras, es decir, un tipo que ha sacrificado a su pueblo a sabiendas de que no tenía opciones ninguna, que se lo sigue haciendo a sabiendas de que no tiene opciones ninguna, y mantiene una guerra hasta el último ucraniano solamente por su interés personal. Bueno, es él y la camarilla que le rodea. Pero bueno, la idea básica es esa, es decir, es que estaba todo el mundo diciendo, negociaciones y tal, que no, que sí, que se ahora se abren negociaciones, pero es un proceso muy largo. No olvidemos lo que dijo Trump y cómo lo ha ido cambiando. Porque Trump dice muchas cosas, es decir, y si todos los días nos da 14 titulares, pero hay que entender cómo funciona un poco digamos, la estrategia mediática de Trump. Trump dijo aquello de yo hablo con Putin en nada, en 24 horas soluciones. En 24 horas obviamente no solucionas nada, por muy bien que te lleves con Putin, ¿no? O le digas lo que le digas. No. Luego dijeron, no, pero en 100 días, eso ya no lo dijo, creo que fue uno de el enviado especial para el tema de la guerra de Ucrania o alguno de estos, es decir, o su jefe, el jefe de seguridad, vamos, el asesor de seguridad nacional, etcétera. Pero bueno, dijo, no, bueno, esto 100 días. Ya pasamos de 24 horas a 100 días. Lo siguiente que han dicho es, bueno, esto por lo menos nos llevará 6 meses. Pues claro, es decir, estos no son procesos cortos. Yo siempre pongo un ejemplo últimamente para que todos conocemos. Desde que se empiezan los primeros contactos, las primeras negociaciones para la retirada de las tropas norteamericanas y, por tanto, poner fin a la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, es decir, contra Vietnam del Norte y, bueno, y en el tema de Vietnam del Sur, tardaron, me parece que fue 5 años, desde que empezó hasta que llegaron a un acuerdo. No pensemos que algo tan complejo, que además no tiene solo que ver con la guerra de Ucrania, no olvidemos el famoso declaración esta que hizo en su red social, esta que tiene, que nunca me acuerdo cómo se llama, Trump, cuando dice, he hablado con Putin, nos cuenta que ha hablado con Putin, tal, no sé qué, y vamos a hablar de Ucrania, de inteligencia artificial, de energía, bueno, de un montón de cosas más. Es decir, que este es un acuerdo en el que sí, Ucrania tiene mucha importancia, pero es un acuerdo más global. Y lo que se va a tratar aquí, porque los rusos lo van a poner sobre la mesa, es decir, bueno, a ver, el tema de Ucrania solo tiene solución
entre otras cosas porque hay que contar con los imbéciles de los europeos, si hacemos un sistema, una arquitectura de seguridad común en el que se adopte el principio que han defendido los rusos desde el primer momento. Y ese principio es que la seguridad de un país o un grupo de países no se puede hacer en detrimento de la seguridad de otro país, que es lo que han intentado hacer con el tema de Ucrania. La OTAN y la administración anterior de Biden y compañía. Y esto lo van a poner sobre la mesa porque es clave. Con lo cual, construir un sistema de seguridad común, como en su momento se hizo en la Guerra Fría en los años 70, con el tema de la conferencia de Helsinki y la creación de la OSCE y tal, que eso ya es historia, ya no sirve para nada. La OSCE es una organización de estas detritus que hay que eliminar, porque es un instrumento, es como la USAID, un instrumento al servicio de Occidente para legitimar o no elecciones según lo que le interesa a Estados Unidos y a los europeos. Pero bueno, es decir, crear una arquitectura de seguridad común para toda Europa, para todo el continente, en la que estarán los norteamericanos, por supuesto los rusos, y luego los reinos de taifas estos de los europeos pintamonas, que al final más o menos tragarán con lo que acuerden rusos y norteamericanos, porque no les queda otra. Entonces, esto va para largo. Y sabe además, y tanto yo creo que hay una comprensión, digamos, por muy rápido que vayan y tal, hay una comprensión, tanto, y una más que comprensión, una cierta, digamos, compinchamiento, ¿no? Entre Putin y Trump en esto. Aunque Trump, con su personalidad esta tremenda, que quiera hacerlo todo de prisa y tal, pero tampoco yo creo que tiene especiales prisas. Porque, bueno, si dejamos esto correr, los rusos van a seguir avanzando. Cada vez la situación en Ucrania es peor. Ahora mismo tienen ya unos problemas tremendos en casi todo el frente, especialmente en el frente sur, pero los rusos siguen avanzando. Y cuanto más avancen los rusos, como ya ha dicho Estados Unidos, que bueno, que no se puede volver a la frontera de 2014, que es una tontería, está claro que lo que tengan los rusos, más o menos, se lo van a quedar. Con lo cual, lo que va a decir Trump es, bueno, mire usted, es que hemos estado negociando y tal, todo muy bien, pero un tiempo ha pasado, no se puede, estas negociaciones tan complejas no se pueden hacer en 2 días, y bueno, pues los rusos están donde están, y por lo tanto, pues se van a quedar con todo esto, y esto pues es algo que no se lo vamos a discutir. Con lo cual yo creo que ahí están un poco compinchados, es decir, porque a los dos les interesa una Ucrania debilitada. A los que ahora mismo los belicistas acérrimos son los europeos, que son los que querrían guerra hasta el final. Lo ha dicho von der Leyen, lo dijo en la conferencia de Múnich, que hay que reforzar a Ucrania e ir hasta el final de la guerra para que ganen tal. Es decir, estos son los, ahora mismo, esta panda de enanos políticos son los que están en plan talibanes porque, y que quieren llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias. De ahí la peligrosidad de que esta panda intenten escalar, ya lo han intentado, con el tema de los drones y los ataques a dron con drones a infraestructuras importantes y a población civil en Rusia ya en un grado muy, muy alto en el último mes, más o menos, o últimos 2 meses, de que llevamos principios de este año, más o menos. Entonces, bueno, ahí es donde Estados Unidos tiene que hacer un papel de vigilante y decir, a ver, el que intente sabotearme las negociaciones se va a enterar. Los británicos ya han hecho unas declaraciones, como siempre, con cierta ambigüedad, porque claro, hay que poder luego manejarlas según me convenga, diciendo que ellos están dispuestos a mandar tropas a Ucrania. Se sobreentiende que a pelear del lado de los ucranianos. Ahora, más o menos ahora, suficientemente ambiguas para que luego le puedas dar la vuelta y orientarlas hacia donde quieras. Pero ya lo he soltado. Y seguramente de eso está tratando con los franceses y alguno más ahí en la reunión esta que tenían hoy de urgencia, muertos de miedo. Pero no hay que olvidar que los británicos tienen, digamos, el MI6 sigue siendo unos servicios secretos, bueno, temibles, y los británicos tienen una concepción especialmente maquiavélica de la política, y que bueno, y que por lo tanto pueden intentar hacer algún tipo de movimiento
secreto para sabotear esto, que puede hacer mucho, que puede ser muchas cosas. Ya veremos. No es casualidad que Vance a los primos de toda la vida británicos, tanto a los ingleses como a los escoceses, por si algunos les dé también en toque y los cite directamente, es que ustedes, fíjense lo que están haciendo, se están cargando las tradiciones y tal, cita al señor este que fue condenado y tal, no sé si lo metieron en la cárcel por haber estado orando frente a un hospital donde se practicaban abortos y tal, no sé qué. Es decir, sacó casos, también habló de Suecia, habló de Escocia, o sea, fue repartiendo tortazos para decirles, miren, estoy diciendo que ustedes ya no son mis colegas. Bueno, a ver, mis colegas, siempre han sido mis vasallos, siempre han sido mis sirvientes, y eso van a seguir siéndolo, porque el que se intente rebelar lo destrozo. Pero ya esto de tener cierta condescendencia con ustedes se acabó. Cero. Se Y ahora acabó. mismo, Sí. sí. Y sabes que a propósito de esto, Fernando, un pequeño Dime, dime. comentario. Justo lo conversábamos antes, ¿no? Hablabas del MI6. Desde Rusia, algunos expertos consideran que la reunión en Arabia Saudita tiene que ver precisamente con esto, con la posibilidad de alejar cualquier tipo de influencia, digamos, tipo MI6, por hablar específicamente de alguna como tal, de lo que puedan conversar rusos y estadounidenses. Es lo que se habla mucho en Rusia ahora mismo, ¿no? Del factor MI6 y cómo la posibilidad de que se desarrolle las conversaciones en Arabia Saudita ponen una especie de barrera a la, digamos, si es que esto se hubiese realizado en Múnich, si se hubiese realizado en, no sé, en En Europa. Londres, en Europa como tal, no tendría, salvo, no sé, que se tratase de Bielorrusia, cosa que tampoco hubiese ocurrido porque la sensación de Estados Unidos hubiese sido como que, diablos, me están haciendo quedar en ridículo. Pero Arabia Saudita fue una especie de punto neutro, ¿no? Pero habla mucho de esto, de la no influencia del MI6, por ejemplo, en estos escenarios, ¿no? ¿Ha sido para ti, Fernando, acertado el lugar, el escenario, va acorde a las intenciones de ambos países? Sí, porque, a ver, primero es un mensaje. Es decir, fíjense ustedes, por parte especialmente de los norteamericanos, fíjense ustedes, si no pintan nada los europeos, es que la primera reunión entre Estados Unidos y Rusia desde que empezó la operación militar especial es que no la vamos a tener en Europa. Es que ni siquiera lo vamos a hacer en Europa. O sea, no es que no estén invitados, no es que no tengan ni voz ni voto, es que ni siquiera lo vamos a hacer en su territorio. O sea, ustedes no pintan nada. Cero. Son un cero a la izquierda. Punto. Ustedes obedecen y se acabó. Y lo hacemos en Arabia Saudí, además, ¿por qué? Porque es un importante aliado tanto de rusos como de norteamericanos en ámbitos distintos. En el tema del petróleo, la OPEC Plus, ahí está Rusia, por ejemplo. En los BRICS, aunque no ha entrado Arabia Saudí en los BRICS porque se mantiene ahí, pero bueno, tiene muy buenas relaciones con los BRICS. Además, es sabido que los rusos también, bueno, utilizan más Emiratos Árabes Unidos y otros sitios, pero los utilizan también para, digamos, comprar cosas a través de otros países, ¿no? Y hacer operaciones financieras que pueden hacer en Arabia Saudí también. Y bueno, el caso de los americanos, pues es obvio. Es decir, todos sabemos que hasta hace no demasiado Arabia Saudí era prácticamente una semicolonia. Es decir, ahora ya no, pero aún así tiene muchos intereses comunes, con lo cual, y no olvidemos que además Arabia Saudí no terminó firmando la paz, digamos, formal con Israel, pues porque pasó lo que pasó el 7 de octubre de 2023. Si no, hubiera terminado firmándola. Con lo cual, hubiera participado de los acuerdos de Abraham, digamos. Con lo cual, bueno, ya digo, para los dos es un aliado importante, los dos tienen confianza, que eso es fundamental, en el buen hacer de los saudíes para albergar esta reunión. Y el tema del MI6,
Hombre, a ver, ellos tienen mucha presencia histórica en Jordania, que está al lado. Y supongo que en Arabia Saudí tendrán sus, no lo sé, ahí sí que no tengo ni idea, pero ahora mismo, o sea, tendría que mirarlo, pero supongo que tendrán también su gente. Pero bueno, todo esto se puede controlar porque, bueno, los saudíes pueden, digamos, encapsular esta reunión. Pero fíjate que hay un dato interesante. No conozco, no he podido ver o encontrar la composición completa de la delegación rusa. Que, es decir, van, en el caso de la norteamericana, digamos, la cabeza de la delegación es el secretario de Estado Marco Rubio, si mal no recuerdo. Aquí va en otro, no va a Lavrov, pero uno de los que va, que me parece muy interesante, habría que ver, ya digo, la composición exacta y analizar las dos delegaciones, pero uno de los que encabeza la delegación, aparte de Usakov, que es un asesor muy experimentado y muy cercano a Putin, presidencial, va el jefe de los servicios secretos del exterior, el SVR, Narisyan, un hombre de los servicios secretos de toda la vida, compañero del KGB en su momento de Putin, cuando... Es decir, va el jefe de los servicios secretos del exterior. Vamos, para que nos entendamos, la CIA rusa. Para entendernos, el equivalente a la CIA rusa. Hombre, si vas por algo, quiero decir, habrá que ver si en la delegación norteamericana, aunque no vaya el secretario, porque ahora mismo todavía no me acuerdo ya, tengo que, hasta que me aprieta los nombres, digamos, el director de la CIA, que no sé si ya está aprobado por el Senado o no, no tengo ni idea. Porque ya sabéis que tanto todas las secretarías y los ministerios, para que nos entendamos, norteamericanos, como el secretario de Estado, de Defensa y tal, tienen que pasar por el Senado y les tienen que aprobar. Si no, no pueden ser, no pueden acceder al cargo. Y también pasa con las principales agencias federales, como y especialmente las que tienen que ver con la seguridad, como la CIA, el FBI, etcétera, etcétera. Pero no sé si al jefe de la CIA lo han aprobado ya, no lo sé. Pero habría que ver si hay algún alto dirigente, es decir, alguien de alto nivel, por ejemplo, de la CIA, en la delegación norteamericana. Pues ya indicaría muchas cosas, porque se van a tratar temas más allá de lo que es meramente digamos, unas negociaciones de paz en Ucrania. Pero en cualquier caso, esto es una primera toma de contacto. O sea, que nadie piense, supongamos que va todo muy bien. Y que, bueno, ya obviamente ha habido conversaciones previas. Estas cosas no te lanzas así al vacío. Venga, a ver qué dicen los rusos. Venga, a ver qué dicen los norteamericanos. No. Pero que sale un comunicado, que tampoco nos va a contar excesivamente cosas, pero bueno, que están de acuerdo más o menos en avanzar en un proceso de negociación, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí, luego van a tener que escenificar, porque Trump esto está encantado, lo que le han dicho que van a hacer. No sabemos si al final lo harán o no, pero es que hay presuntamente una visita que tendrá que hacer, invitado por Putin, Trump a Rusia, y una visita que tendrá que hacer Putin a Estados Unidos. No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera, y si al final no cambiarán de opinión. De hecho, se rumoreaba, pero esto, bueno, lo veo difícil, aunque todavía estamos relativamente lejos de mayo, de que Trump pudiera ir a la celebración del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en la Plaza Roja de Moscú, invitado por Putin allí en la tribuna presidencial. Y que por el contra, es decir, pues fuera invitado Putin, esto sería un golpe demoledor a los europeos que tendrían que tragársela, ahí envainarse la espada, y que fuera invitado a las conmemoraciones del 8, porque, bueno, por la diferencia horaria se firmó la paz en la parte occidental el día 8 y en la parte, digamos, soviética y tal, conquistada por los soviéticos el día 9, que les invitaran a las celebraciones el día anterior. Esto todo es muy especulativo y es lo que está saliendo, rumores y tal. Pero vamos a ver. Sería histórico porque... Sería histórico y eso a Trump le encanta, no lo olvidemos. Claro, Trump quiere pasar a la historia, pero a lo grande. Sí. No, y si no me falla la memoria, Fernando, no llega a darse una visita de Trump a Rusia, al menos en la
en la era en la que fue presidente. O sea, No, recuerdo que se reúnen en Helsinki, en Helsinki. pero Sí, no llega a haber una visita como tal no. a Rusia. La última visita de Trump, si no me falla la memoria tampoco, fue, me parece, un certamen de belleza hace 12 años aproximadamente. Y Yo de sé. hecho Putin no visita Estados Unidos desde la era Clinton. Entonces, va a ser en verdad, y hablamos del 2000, va a ser en verdad, cuando esto ocurra, histórico por donde se le mire, ¿eh? Al menos en este nuevo Claro, milenio, va a ser claro, y este impresionante. tipo, digamos, de actuaciones, no olvidemos que Trump es un showman, es decir, que tuvo un reality show, que sabe actuar y que le encanta, se lo pasa bomba. Es decir, allí, en el despacho Oval o donde sea, haciendo declaraciones, etcétera, el tipo disfruta muchísimo haciendo esto y que tiene un ego enorme. El ego de Sí, Trump sí, sí. es, vamos, no le cabe. Es decir, pues un tipo así, vamos, encantado de la vida, de que pasara la historia, porque fíjate, hicimos esto, conmemoramos el 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial en la Plaza Roja del Kremlin y tal, no sé qué, y luego, pues ese tipo de cosas le podían encantar. Pero bueno, todo esto es Sí, especulativo. En cualquier especulativo. caso, esta es una primera reunión, una toma de contacto. Aquí se van a plantear básicamente todos los temas a tratar, que serán muchos y de manera muy específica, ¿no? Y luego a partir de ahí los equipos negociadores de ambos países se pondrán manos a la obra y lo de elaborar ya de manera fina, coma por coma, los textos y demás, eso lleva tiempo. Aunque tengas incluso un acuerdo general, aunque ahora imaginemos, que mucho imaginar, pero bueno, que Marco Rubio y Usakov y tal, pues, más o menos dice, bueno, pues mira, lo de Ucrania, pues vamos a hacer esto, vale, estos territorios para Rusia, de acuerdo, venga, esto no hay problema, lo de las tierras raras pues ya se verá, lo que dais y tal, bueno, no entran en la OTAN, vale, no sé qué, en términos generales, que estuvieran de acuerdo. Claro. Muy en términos generales, ¿eh? Es decir, pero luego hay que plasmarlo en acuerdos y con garantías, porque lo que han dicho los rusos y lo que ha dicho Peskov, el portavoz presidencial, y bueno, y todos, es que un Minsk-Trex no, es decir, Trex no. Es decir, que ya les han tomado el pelo, que ya les han engañado con el Minsk 1 y el Minsk 2, es decir, con los acuerdos que no cumplió Occidente. Así que, aunque se firme el acuerdo más bonito del mundo y más prorruso de la historia, tiene que ser con garantías. Es decir, tiene que Sí, haber sistemas para poder garantizar, para poder comprobar que eso que se ha firmado se cumple. cierto Un eso. ejemplo que todos conocemos, cuando se firma el Tratado de Cielos Abiertos. ¿Qué es el Tratado de Cielos Abiertos? Pues que los aliados de la OTAN y en su momento los de la Unión Soviética y luego Rusia, etcétera, pueden volar con aviones espías de manera legal, sin que les pongan problemas, sobre el país contrario, los países contrarios. Y por lo tanto pueden ver sobre el terreno lo que están haciendo y si cumplen o no con el acuerdo. Pues cosas de esas. Es decir, tendrá que haber rusos en lo que comprobando que se cumplen los acuerdos sobre lo que quede de Ucrania. Por ejemplo, se puede buscar muchas maneras, pero tendrá que estar ahí. Que no se rearmen. Pues para saber si se están rearmando o no, o si los europeos les están rearmando, pues que no me vale con que ustedes me digan, no, si no lo vamos a rearmar, porque ya sabemos que no, que ustedes mienten más que hablan. No, tiene que estar yo allí para certificar sobre el terreno, mirando en todos los sitios que no se están rearmando. Y eso sí que va a llevar mucho tiempo el llegar a acuerdos, porque estamos hablando ya de garantías, y garantías muy prácticas. O sea, no es que yo te digo que no, es que yo quiero saber, en el caso de los rusos, que no me van a tomar el pelo otra vez, es decir, que no me van a volver a engañar. Y para eso no me queda otra que comprobar las cosas in situ. Es decir, que no puedo fiarme. Y eso llevará tiempo. Todo esto suponiendo que se llega a buen puerto, que puede que no, ¿eh? Que tampoco echemos las campanas al aire, porque puede llegar un momento en que digamos, los intereses de rusos y de norteamericanos sean irreconciliables, y no se pueda llegar a un acuerdo, aunque se pueda estar de acuerdo o se pueda
tener puntos en común en algunas cosas, pero si no cierras todo, con que tengas uno de los puntos importantes en desacuerdo, ya no vas a poder firmar ningún tratado, ninguna paz ni nada. Es decir, que tampoco está garantizado. Aquí vemos a muchos medios de comunicación monitorados, ya la paz. No. Ya veremos. Queda mucho tiempo para eso. Y seguramente, ahí me puedo equivocar, pero seguramente tal y como va la cosa, si esto dura varios meses y llega por lo menos hasta el verano, pues es que habrá poco que negociar, porque yo no creo que pase Ucrania del verano en el mejor de los casos. Quiero decir, Sí, está colapsando. Ya hay muchas voces dentro del régimen que están empezando a criticar a Zelensky. Porque claro, sí, se ven que ya hay tensiones internas tremendas, con detenciones, como ha sido uno de los dirigentes de los servicios secretos ucranianos, el jefe de los servicios secretos ucranianos, Budianov, se lo cargó. Es decir, diciendo que había sido corrupto, que seguramente lo era, pero esto no, todos son corruptos, con lo cual, es decir, si te lo cargas es por otra razón. no hay quien se salve, no hay quien se salve, y ya hasta hablan de octubre como una fecha para las elecciones. Es Claro. impresionante, Fernando, lo que mencionas también, porque ha tenido mucha suerte Zelensky para a estas alturas permanecer. Y por supuesto, lo que mencionabas también sobre los acuerdos, está muy Sí. claro que Estados Unidos quiere ganar algo en toda esta historia, ¿no? Quiere recuperar algo en su defecto. Cuando habla Trump de la inversión que hicieron, bueno, no lo dijo puntualmente como una inversión, pero estamos Pero obviamente vamos, vinculando la plata que puso Estados Unidos para armar a Ucrania y lo que recibe a cambio. Pero claramente no va a ser algo digamos, sencillo y rápido. Va a tomar tiempo, va a dilatar y probablemente sea una de varias reuniones. Ese es otro punto también que se empieza a conversar, ¿no? ¿Cuántas de estas sesiones tendrán que ver para que lleguen a algunos puntos? Es un dilema que por supuesto le toca resolver ahora mismo, primero que todo, a Estados Unidos, porque la imagen de Trump está también en juego, ¿no? Lo que resulte de estas reuniones y lo que se lleve a cabo hablará de la gestión de Trump, se hablará de lo que hizo Trump en favor de Estados Unidos y lo que también algunos dirán, lo que hizo Trump para detener, entre comillas, digo, el avance ruso, que es una de las cuantas cosas que se tratarán de contar o se tratará de interpretar en un sector occidental. Pero bueno, Fernando, hemos disfrutado esta conversación, ya me avisa producción que estamos cerca a cumplir el tiempo establecido. No me gustaría cerrarla, como es habitual, sin que nos cuente Fernando Moragón dónde te podemos encontrar, porque es un tema también de interés para la audiencia, no solamente, y esto lo decimos de manera muy abierta y genuina, no solamente pueden observar a Fernando Moragón en Prensa Alternativa, hay otros canales, otros espacios amigos, donde usted podrá disfrutar de sus intervenciones. Así que, querido Fernando, por favor, cuéntanos un poco más de esto. Bueno, vamos allá. Pues efectivamente, como bien señala Enzo, aquí los lunes y también los miércoles, repito, me tenéis que soportar 2 días, así que luego los martes y los jueves en el canal, en la plataforma de YouTube de Ariel Umpierrez, allí también, en este caso sobre las 21 horas, hora de aquí de Madrid, en hora peninsular, y luego los miércoles también y los domingos en el canal de Ezequiel Pistoletti, también a las 21 horas, y en el canal o en los canales de Ezequiel Pistoletti, pero por libre, digamos, yo tengo un programa el viernes a las 23 horas, hora de Madrid. Así que, bueno, si alguien quiere tener una sobredosis mía, tiene casi toda la semana. O sea que, pero vamos, no lo recomiendo, ¿eh? Una sobredosis mía puede ser mortal. Pero, pero vamos. Así que sí, en esta estamos. Y de vez en cuando, pues como ahora, en el mundo financiero, en este caso, pues publico algo y a ver si publico unas cuantas cosas más. Porque, en fin, hay muchas cosas que aclarar y muchas cosas que quiero entrar a saco con respecto
a la Unión Europea, en fin, hay otra serie de cosas. Cierto, Así que bueno. no lo habíamos mencionado, pero es verdad. www.elmundofinanciero.com es un portal. Justo en la descripción del video vamos a colocar el enlace Es un porque periódico digital, El Mundo Financiero, que sí, trata de muchos sí, temas, aunque se llame Mundo Financiero, también habla de geopolítica y tal. Y bueno, correcto. pues un periódico estupendo donde se pueden encontrar muchas cosas Ujú. y donde, bueno, pues de vez en cuando, bueno, tienen la gentileza de publicarme cosas y, y a ver si escribo más. Esto sí que me tengo que comprometer aquí con la audiencia, a ver si escribo más, porque hacía tiempo que no escribía y tengo que escribir un poco más y hacer de vez en cuando algún artículo dando, porque bueno, en estos artículos a veces son muy más tranquilos, ¿no? Poniendo más un poco teóricos y tal, ¿no? Cómo funcionan las cosas, y otras son más combativos. Este es de los combativos, es decir, de los que voy repartiendo tortazos a diestro y siniestro. Y de Pero los que bueno, más disfruta la audiencia, por cierto. claro, Algo que podemos decir, Fernando, es que si hay quienes pasarán a la historia también en todo este conflicto, serán los que hablaron con la verdad, y es como el caso de Fernando Moragón, ¿no? Registro hay de todo lo que dijo y lo que nos ha bueno, anunciado se ha ido cumpliendo. a ver, Y y es, además, reivindiquémonos, prensa alternativa, compañeros míos, reivindiquémonos, que es que al final nos decían los sotanistas, estos expertos que están en los grandes medios de comunicación, no, Rusia va a perder, Ucrania va a ganar, no, la OTAN permanecerá para siempre hasta el final de los tiempos y tal, pues parece que no. Es decir, que teníamos todos razón, es decir, que los medios críticos, como prensa alternativa y gente que intervenimos a prensa alternativa y en otros medios, este pequeño reducto, ahora resulta que fíjate, teníamos razón en lo que decíamos. es verdad, es verdad, y obviamente nada, esto sería posible sin la audiencia, que nos ayuda a que cada vez crezcamos, digamos, mucho más de lo que habíamos presupuestado. Y es un orgullo tener a tanto público disfrutando de nuestros contenidos y por supuesto disfrutando de la presencia de Fernando Moragón, a quien también digo abiertamente, lo consideramos como uno de los ejes de esta propuesta de prensa alternativa. Fernando, te agradezco infinitamente por tu Gracias. presencia y vamos a tenerte en las próximas 48 horas. ¿Quién sabe qué ocurrirá? Seguramente con alguna novedad sobre las Seguro. conversaciones en Riyadh, o quién sabe, de repente Zelensky termina desapareciendo. Lo digo así, siendo realista, no se sabe hasta qué punto. A ver, yo si fuera Zelensky estaría muy preocupado. Las cosas como son. Es decir, No, y son cosas que ocurren de un momento a otro. Algo que hemos observado, Fernando, en el conflicto es que nada nos puede sorprender, incluso lo que más ha impactado de la guerra hasta el momento es todo aquello que ocurre sin previo aviso, ¿no? efectivamente. Y por supuesto hay que estar atentos a las cumbres, hay que estar atentos a las conferencias, a las reuniones bilaterales, pero la imaginación queda corta cuando hablamos de la guerra y lo que pueda ocurrir. ¿Eh? No hay escenario que se pueda descartar actualmente, así que atentos a la programación de prensa alternativa, que estaremos lanzando mucho contenido sobre lo que pasa ahora mismo en Arabia Saudita. Fernando, muchas gracias nuevamente, placentero conversar contigo cada jornada. Y te invitamos para la próxima ocasión, ya lo sabes, acá en 48 horas te tendremos para hablar un poco más sobre esta realidad, y a la audiencia también agradecerles por estar con nosotros. Mi nombre es Enzo Anchante, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta luego, gracias.